Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Iniciamos con este capítulo 19 la cuenta atrás del primer evangelio, el de Mateo. Jesús enseña sobre el divorcio. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea, más allá del Jordán. En este versículo, la falta de exactitud de Mateo nos ocasiona todavía más problemas de lo que nos tiene acostumbrado. Pues ya no es que podamos llegar a saber con exactitud en qué momento se traslada de Galilea, sino exactamente a dónde va. Aquí asegura que a Judea, pero nos señala que esto es más allá del Jordán. Esto, si lo contrastamos sobre un mapa, resulta prácticamente imposible de situar. Tanto Galilea como Judea se encuentran exactamente en el mismo lado del Jordán. Por lo tanto, si parte de una orilla y sigue a la misma orilla, aunque dirigiéndose al sur, ¿por qué tiene Mateo que contarnos que va más allá del río? De todos modos, es una información que no me sirve para nada para la búsqueda de la respuesta a la existencia real de este Dios todopoderoso. Y lo siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Vaya donde vaya, se encuentre donde se encuentre, en el momento que sea, siempre lo siguen grandes multitudes y todos son sanados. Una sanación que significa que son sanados conforme a la ley, obedientes. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? También es típico que vaya donde vaya se encuentre siempre a unos fariseos casualmente que tratan de tentarlo siempre. Estos le plantean una duda directa sobre la interpretación de la ley. Él respondió y dijo: ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Eso depende de qué momento elijamos como principio. Al principio, el primero fue varón. Si ampliamos un poco más ese momento temporal, la segunda fue hembra. Podríamos llegar a entender que ese momento, ese conjunto, sí que puede ser tratado como el principio de esta humanidad. No de toda, sino de la línea genealógica que a él le interesa, la de Jacob, la de Moisés. Porque no olvidemos que la Biblia asegura que había otros hombres. Si no, esta estirpe hubiese sido imposible que se multiplicara, ya que todos los descendientes de Adán y de Eva fueron todos varones. Y dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. La causa y origen del matrimonio, como todo, es deseo de Yahvé. A partir de ese inicio simbólico de Adán y Eva, los siguientes matrimonios se sucederán abandonando cada uno de ellos a su padre y a su madre para crear un nuevo ser. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo no lo separe un hombre. Que los dos son de una sola carne también lo podemos entender de un modo literal. Recordemos que Eva sale directamente de la carne de Adán, de su costilla. Esto no ocurre evidentemente en ningún otro matrimonio, aunque simbólicamente Jesús pretenda equipararlo. Le dicen: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Los fariseos parece que se frotan las manos al ver que Jesús está cayendo en su trampa dialéctica. Si ese fue el deseo de Dios, que se convirtieran en un ser inseparable, ¿cómo es que Moisés permite que tanto hombre y mujer se separen? Les dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Jesús culpa a los fariseos de la necesidad de Moisés de corregir el deseo original de Dios. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Las causas por las cuales se permite repudiar a la mujer están escritas, como aquí se señala, en la ley de Moisés. Esta aclaración concreta de Jesús creo que es exacta a esa ley. Le dicen los discípulos:
Si así es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pues aquí otra respuesta curiosa de estos discípulos, de los elegidos de Jesús. Parece que literalmente se interpreta que si nos vemos obligados a mantener el matrimonio eternamente con una mujer, sea más conveniente el no casarse. Entonces él les dijo: no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Pues la respuesta de Jesús todavía es más extraña, porque da la sensación de que está de acuerdo con lo que han respondido los discípulos, como si el no casarse fuese una virtud, que no todos tienen la capacidad de darse cuenta de la ventaja de no caer en el matrimonio, sino aquellos a quienes les ha sido regalado ese don. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de eso, que lo sea. Si Moisés obligó forzosamente a todos los esclavizados bajo su liberación a renunciar a los placeres de la alimentación, da la sensación de que aquí Jesús les propone a sus discípulos que renuncien para siempre a los placeres de la carne. Y de entre todos a los que les he espetado este placer, ninguno más valioso que el que lo decide voluntariamente por causa del reino de los cielos. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Bien, pues este versículo necesita poco análisis más allá de imaginarnos la escena. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús de nuevo debe reprender a sus discípulos que no dan una a derechas, y en una clara referencia a aquel momento en el que puso un niño delante de ellos para hacer un acto metafórico de cómo debían comportarse sus seguidores, les vuelve a repetir que de aquellos que se comporten como estos seres inmaduros, inocentes y obedientes será el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, partió de allí. Tras bendecir a los niños, parte de allí. ¿De dónde? De allí. El joven rico. Y he aquí acercándose uno le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Este he aquí, aunque es una fórmula que no tiene por qué implicar ningún tipo de situación o localización, nos da lo mismo, porque tampoco sabemos dónde se encuentra, ni quién se acerca. A este le interesa saber qué es lo que tiene que hacer para tener una vida eterna. Entonces él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué cosa vienes a preguntarme? Lo que tienes que hacer es ser bueno tú. ¿Y cómo puedes ser bueno? Solo de un modo. Repito, únicamente de una manera, cumpliendo la ley. Le dice: ¿cuál es? Y Jesús dijo: lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Este personaje parece poco conocedor de los mandamientos y de los mandatos que la ley obliga, que es obedecerlo todo. La ley de Moisés no nos permite desviarnos ni a izquierda ni a derecha de lo escrito. ¿Cómo entonces va a preguntar a alguien cuáles? Todos. Pero curiosamente, esta no es la respuesta de Jesús, no le dice toda la ley, sino que hace referencia, y aquí sí que podemos encontrar la clave de por qué al final, hoy en día, se ha reducido la ley de Dios a únicamente 10 mandatos. Jesús responde con un número concreto, pero vuelve a ser curioso que este no suma 10. Aquí en este versículo solo hay 4. Y en el siguiente: honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 más. En total, 6 mandamientos son los que ordena Jesús. Le dice el joven: todas estas cosas las he conocido, ¿qué más me falta?
De este personaje, que ahora nos da más pistas, es joven, asegura que esto ya lo cumple, pero que necesita asegurarse algo más para poder alcanzar la vida eterna. ¿Qué le falta? Jesús le dijo: ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Jesús, viendo la predisposición de este joven, le pide que lo deje todo para unirse a él. Esta es una táctica muy efectiva de fidelización. Cuando a alguien no le queda nada más que una causa, esta le resulta imposible de abandonar. Llegar a conseguir esto es difícil, pero si los demás te ven como un ser todopoderoso, convencidos de tu divinidad, puedes llegar a convencerlos de que tendrán una recompensa mayor posterior. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido, porque era de los que tienen muchas posesiones. El joven no acaba de verlo claro y se va entristecido, suponemos que porque no ha conseguido asegurarse la vida eterna. No está dispuesto a arriesgar todo lo que tiene por una promesa que sucederá más allá de esta vida. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos parece que no se cuestionan nada de lo que se ha cuestionado el joven. Aún así, Jesús se ve en la necesidad de dejarles claro que la riqueza no es el modo de entrar en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. No os preocupéis, los que hacéis lo correcto sois vosotros, no ese joven que ha ido a disfrutar de sus riquezas terrenales. Sabemos todos que pasar un camello por el ojo de una aguja no es que sea difícil, es imposible, y igual de imposible lo tendrá ese chico de entrar en el reino que yo os prometo. Y oyéndolo los discípulos se asombraban en gran manera, diciendo: entonces, ¿quién puede ser salvo? Los discípulos aquí, gracias a su poca capacidad de comprensión, no acaban de entender cómo entonces se va a poder salvar la gente. Es posible que se pregunten cómo serán capaces de convencer a las personas de que abandonen todas sus posesiones. Y mirándolos, Jesús les dijo: para con los hombres es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Jesús, que tiene una respuesta comodín para cada solicitud, les responde que nada es imposible para un Dios, y eso es lo que Él es. Interviniendo entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro entonces se interesa qué es lo que van a tener como premio los discípulos, que parece ser que lo abandonaron todo para seguir la causa divina de Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues aquí tendríamos que tener claro qué puede significar esta regeneración, si la situamos en la tierra o en los cielos, si esta promesa es para el más allá o para cuando lleguen a su objetivo terrenal. El trono de gloria puede ser un trono en los cielos o puede ser el trono de Israel, al cual desde el principio de este evangelio se nos ha hecho referencia del derecho de Jesús a ostentar la corona. Si elegimos la interpretación terrenal, parece que cuando éste llegue a su objetivo, premiará a cada uno de sus discípulos con una corona. Estos serán reyes y jueces, cada uno de la tribu que les corresponda. La interpretación celestial vendría a decirnos lo mismo, pero en otro plano. Aunque para ello, ¿qué necesidad tendría el Hijo de Dios de iniciar una revuelta así? No hay nadie que le pueda disputar ese trono celestial. Él es el elegido. Por lo tanto, me da la sensación que la respuesta correcta es la terrenal. Y todo el que dejó casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o alquerías por causa de mi nombre recibirá muchas veces más y heredará vida eterna. Todo aquel que me sigue con absoluta devoción, todo aquel que lo ha dejado todo por unirse a mi causa y así llegar al objetivo final, será compensado con creces aquí y en la eternidad.
pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero para alcanzar esta recompensa debe llegar el momento adecuado. Sin victoria no hay gloria. Que nadie se confíe de su situación actual. Es posible que a lo largo de esta gran campaña para llegar al trono, algunos de los que ahora están al frente me lleguen a decepcionar, y en cambio algunos de los que hoy son invisibles pueden convertirse en hombres valiosos para la causa. Esto, claro está, en la interpretación terrenal. Hasta el próximo capítulo, un saludo.